eres nuestro Dios y te exaltamos en esta hora. Porque no hay nadie como tú, Señor. Nuestro corazón se humilla delante de ti, Jesús. Y queremos declarar ese grande amor que has tenido para con nosotros, Señor. Queremos declarar de todo nuestro corazón que tú eres Dios. Que no hay nadie como tú, Señor. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes sueños y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
cuán grande es cuán grande es Declaramos tu grandeza, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, que nos ha dado vida eterna y perdón, Señor. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es Eres nuestro Padre, te adoramos y te exaltamos en esta hora, Señor. Gracias por ese amor incomparable, Dios. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, y queremos honrarte, glorificando tu nombre por ese gran amor, esa gran misericordia, Señor, que has tenido con nosotros, al haber enviado a tu Hijo para salvación, porque tú lo enviaste, Señor, con ese plan, con ese propósito, para que fuésemos nosotros sanos, fuésemos sanados de toda enfermedad, fuésemos librados, fuésemos restaurados. Por eso te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por ese hermoso amor con el cual nos ha llamado cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nosotros tengamos confianza en Él. Muchas veces perdemos la confianza en nuestro Dios porque nos hacemos muchas veces necios al tener nuestro corazón endurecido hacia Él para buscarle, para adorarle, para exaltarle. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto para adorarle, dispuesto para exaltarle, para glorificarle. Y Dios nos ha hablado en este tiempo de cómo Él derrama su perdón y cómo Él hace la restauración, una restauración perfecta para que nosotros tengamos y seamos formados y tengamos fe y mostremos ese testimonio de esa vida que Dios quiere que nosotros llevemos. Y asimismo, como hubo señales
indubitables de su venida, del nacimiento, el advenimiento del Hijo de Dios. Asimismo, hubo señales de que nosotros íbamos a nacer de nuevo cuando empezamos a ser llamados, cuando empezamos a, a ser más sensibles a Dios, cuando en medio de esa dureza Dios empieza a llamarnos, a decirnos: tú eres mi hijo, tengo perdón para ti, quiero regalarte salvación, quiero darte vida eterna. Y, y bueno, Dios está haciendo algo muy hermoso porque Dios está restaurando a su iglesia, Dios está restaurando a su pueblo. Dios está llamando a cada uno de los que estamos acá para que tengamos verdadera certeza de que no somos casualidad, no estamos aquí por pronósticos de algún Dios extraño, sino del Dios creador de los cielos y la tierra. Y nuestra fe tiene que estar basada en Él, en verdaderamente tener un corazón humilde, humilde para Él, sencillo para Él. Para creerle necesitamos tener un corazón dispuesto. Y al principio, pero Dios en mostrarnos por dónde debemos ir, por dónde debemos andar. Y cuando Dios nos muestra ese advenimiento de Jesús, que hoy se celebra el nacimiento del niño Dios, del niño Jesús, dicen afuera que nosotros sabemos que bueno, no concuerdan los tiempos, pero es una bendición de parte de Dios permitir y dejar esa gran señal que marcara y partiera la historia en dos, un antes de Cristo y un después de Cristo. Y recordar y tener certeza de que Él estuvo en esta tierra, pisó esta tierra, anduvo en medio de este mundo, dejándonos un ejemplo de vida, mostrándonos su amor y misericordia hacia los demás como el Padre quería impartirse para revelar su reino. Y vemos la vida de María y de José, y vemos los versículos que ante el nacimiento de Jesús, la palabra que Dios hablaba a través del profeta Isaías, decía que por tanto el Señor mismo os dará señal, una señal que vendrá de Dios, una señal que no viene de alguien extraño, sino directamente de Dios. El Señor mismo os dará señal. Y dice la palabra que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y dejando esta señal, el Señor nos iba a mostrar que el mismo testimonio que Dios intentó levantar en la parte antiguo testamentaria en este tiempo lo quiere, lo hizo realidad cuando el Señor envió a Jesús por un nacimiento sobrenatural, algo que es algo tremendo porque sobrepasa todo entendimiento humano. Es algo increíble ver cómo Dios hace algo tremendo. Restaura y restaura el tabernáculo caído para que sea establecido su reino en medio de nosotros, para que sea levantado el nombre de Dios, para que
sea dada esa imagen que se perdió a través de ese Adán, sea restaurada por medio de Cristo. Y dice la palabra también ahí en Isaías que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, la señal indubitable de que Dios iba a hacer algo tremendo era que nos iba a enviar al mismo Dios, al príncipe de paz, al Dios fuerte. Iba a ser revelado a esta generación, a esa generación y a esta, que en este tiempo somos nosotros aquí para levantar el nombre de Dios. Por eso, cuando hablaba el apóstol Juan, decía que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y los apóstoles vieron la gloria y el poder del unigénito Hijo del Padre. Lo vieron como lleno de gracia y de verdad, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Pero antes de que sucediera todo esto, siempre hay oposición, siempre hay algo que se opone, algo que se levanta para que no se cumpla el plan de Dios. Siempre hay una oposición. Y vemos que José, José cuando tomó a María para, para que fuese su esposa, si no aparece el ángel, él no la toma como su esposa. Tuvo que ser revelada la visión, tuvo que ser revelado el plan, el propósito para que él entendiera que sí había un nacimiento de Dios en María, había una simiente, había un plan, había un propósito. El enemigo siempre quiere apartarnos y quiere llenar nuestro corazón de, de otras cosas, quiere desviarnos del plan. Pero cuando nosotros tenemos un plan perfecto de parte de Dios revelado a nosotros, revelado a tu vida, a mi vida, Dios empieza a hablarnos. Dios empieza a revelarnos. Por eso nosotros vemos la soberanía de Dios. Es algo sorprendente la soberanía de Dios, como Dios, aun a pesar de nuestra necedad, aun a pesar de nosotros estar apartados, lejos, Dios revela su propósito, revela su plan, revela cómo y por qué y para qué te llamó a ti y para qué me llama a mí. Dios está haciendo algo sobrenatural. Y en el libro de Mateo, vamos a ir a la palabra en este momento, Mateo capítulo 1. La palabra de Dios nos habla del Señor, la noticia del embarazo de María. Y, y Dios ahí en el versículo 18, Mateo capítulo 1, versículo 18, dice la palabra, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hubo ese deseo en su corazón como hacer las cosas
prudentemente, bueno, dijo, ella está embarazada, no fui yo, fue Dios, o sea, como que fue Dios y yo, pues, ella me dice que fue eso, o sea, algo pasó acá y yo no entiendo, pero pues yo no quiero difamarla, no quiero esto, pero pues voy a dejarla secretamente, porque no creía la historia de que había sido embarazada del Espíritu Santo por simiente de Dios. Y esto muchas veces nosotros nos pasa que no creemos, no creemos muchas veces por lo que Dios viene a hablarnos y siempre envía palabra y así como está enviando, utilizando instrumentos acá, como utiliza a los pastores, a los instrumentos, a las mujeres, en la palabra, en la oración, Dios siempre está hablándonos para que nosotros afirmemos nuestra fe, para que nosotros creamos. Y dice ahí en el versículo número 20, y, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, o sea, estaba pensándolo, y, y créamelo, él trasnochado pensando qué iba a hacer. Dios le envía un ángel en ese momento, en esa noche, en esa madrugada, y dice así, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Una confirmación. Y le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Salvación. Llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le está mostrando el plan y el propósito. Dios siempre quiere mostrarnos su plan, siempre quiere mostrarnos su propósito. Muchas veces nosotros divagamos en qué hacer, cómo hago esto, cómo hago lo otro, y pensamos qué hacer y optamos por hacer otras cosas, pero lo que siempre debemos nosotros realizar es el propósito de Dios. Dios no es un Dios de casualidades, sino Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Él quiere desarrollar en nosotros esa fe genuina y una fe que crezca, una fe estable. Él quiere desarrollar en nosotros una total confianza hacia Él. Por eso debemos creerle. Y dice acá que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo lo que Dios habló por boca del profeta Isaías, que su nombre sería Manuel y concebería. Entonces, José empezó a entender, hijo, esto es palabra de Dios. Escrito está que el Señor iba a hacer esto, que el Señor iba a obrar de este modo. Por eso cuando Dios te da una promesa, oído esto, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios habla a tu corazón, tú tienes que creerle, porque sí vas a concebir y vas a concebir la voluntad de Dios, el propósito de Dios van a ser en tu vida. Si tú crees, si tienes la fe, si tú tienes la certeza de que Dios está contigo. Y dice ahí, y despertando José del sueño, hizo como que, como el ángel le dijo. O sea que José estaba haciendo la voluntad de Dios. José estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Así como dice ahí en el versículo 24. Se despertó
de ese sueño e hizo la voluntad de Dios. Estamos dispuestos para hacer la voluntad de Dios. Estamos dispuestos para glorificar el nombre de Dios. Estamos dispuestos para honrar el nombre de Dios. Así como José estuvo dispuesto para hacer lo que el Señor le había mandado, para hacer la voluntad perfecta del Señor. Habiendo Dios hablado por medio del ángel y tocado el corazón, porque ya su corazón se estaba endureciendo hacia María. Pero Dios le habló para que le entendiera el propósito. Y él recibió a María, su mujer, y respetó a María, aún después de casados, la respetó hasta que ella diera luz a Jesús. Dice ahí en el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hizo lo que Dios le había mandado. Para que se cumpliese el advenimiento de Jesús. Sabes que muchos errores de nuestra vida es porque nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Muchas veces hemos cometido tantos errores por endurecer nuestro corazón hacia Dios. Y en los momentos que nos apartamos y en los momentos que tomamos decisiones por nuestras propias fuerzas es cuando vemos las consecuencias después, en años o en meses o en días, cuando tomamos malas decisiones sin la voluntad perfecta de Dios. Nuestro corazón muchas veces se endurece por causa de querer hacer lo que nosotros queremos hacer, por causa de querer hacer nuestra propia voluntad, por causa de seguir nuestros instintos. Y ahora Dios nos habla el corazón para que nosotros comprendamos su voluntad, para que nosotros entendamos su voluntad. Dios está levantando esta iglesia, mis hermanos, para que nosotros comprendamos que Él nos ha escogido como hijos que lleven su luz, que lleven salvación, que lleven la imagen genuina de Cristo. Y en nosotros debe haber ese deseo, mis hermanos, de hacer siempre la voluntad perfecta de Dios. Una de las mayores, de las mayores oposiciones que nosotros tenemos, no solamente Satanás, sino nuestra carne, se opone a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Se opone a que nosotros hagamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Y la palabra de Dios es clara, porque a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y tú y yo somos hijos, hijos de Dios, que debemos honrar y glorificar el nombre de Dios verdaderamente, aun a pesar de toda la oposición que se haga. Así como cuando Jesús nació, y, y Herodes envió a asesinar a todo nacido, a todo nacido pequeño lo envió a asesinar porque estaba el enemigo
poniéndose al propósito, poniéndose a la voluntad de Dios. Así como José ya se iba a apartar secretamente de María, porque su carne no quería, pero Dios le reveló el plan. Asimismo, Dios guardó a Jesús de caer en las manos de Herodes. Y Dios levanta instrumentos en este tiempo para que crean, para que lleven la gloria de Dios, para que sean portadores de la gloria de Dios, porque nosotros somos hechura de su mano. Su espíritu habita en nosotros, es decir, que la esencia de Cristo está en nosotros y que nosotros, si somos convocados para ser reyes y sacerdotes, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, es para que llevemos la gloria de Dios, para que glorifiquemos el nombre de Dios, para que exaltemos el nombre de Dios, para que el nombre de Dios sea levantado en alto. Por eso Herodes se opuso al al plan de Dios, porque en su corazón había solamente vanagloria humana, deseo de lo terrenal, estaba pensando siempre en el pecado, en la maldad. Por eso hubo esa matanza de los niños. Por eso todos los niños fueron tomados de su madre cuando eran así pequeños. Pero Dios siguió hablando a José, porque aún a pesar de la oposición, Dios sigue hablando a nuestra vida, aún a pesar de que se levanten, Dios sigue hablando. Aún a pesar de que el mundo tiemble, de que el mundo se mueva, de que haya temor sobre la tierra, Dios sigue hablando a su pueblo. Y Dios siguió hablando a José en sueños. Así, por eso, cuando estaba sucediendo eso, Dios le habló y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Si ustedes se fijan, eso es ahí en el capítulo 2, versículo 13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. O sea que no dejó amanecer, se fue de una porque eso hace un hombre de Dios. Cuando Dios te habla, tú lo haces de una vez. No esperas, tienes que obedecer, tienes que seguir. No pares cuando Dios te hable. No te detengas. Si Dios te muestra algo, hazlo. No tardes en obedecer a Dios. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, como en el tiempo de la provocación. Tentaron a Dios en el desierto. Tú debes levantarte y seguir el plan de Dios. Y dice que él despertó y tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho
se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Todo la palabra hablando del plan, del propósito y de Cristo. Es algo sorprendente, por eso no hay casualidades. Todo es propósito y plan de Dios. Cuando sucede algo difícil en nuestra vida, en nuestro entorno, vemos las cosas como grises y nos cuesta entender esto, que Dios es soberano y que todas las cosas nos ayudan para bien. En medio de la aflicción, qué difícil comprender que Dios está ahí. En medio del desánimo, qué difícil comprender que Dios quiere animarte y animarme. En medio del cansancio, qué difícil entender que Dios quiere tomar nuestras cargas y aligerar nuestra vida para poder avanzar hacia el propósito de Él. Por eso debemos tener fe, confianza en que Él cumplirá su propósito en ti y en mí, así como lo cumplió acá por medio de José, un hombre dispuesto al propósito, un hombre dispuesto a hacer la voluntad, un hombre dispuesto a seguir, un hombre dispuesto a servir, a servirse al plan de Dios, al propósito de Dios. José no se endureció, mis hermanos, aún a pesar de ver, de ver esa situación tan difícil, corriendo para un lado, corriendo para otro, el nacimiento en un pesebre, el nacimiento, como nosotros lo vemos, en un establo. Qué difícil. Las mujeres que han tenido niños, aquellas que les ha tocado difícil un nacimiento por las condiciones de la economía, aquellas que han tenido que sufrir durante un parto, aquellas que han pasado por esa situación, de pronto pueden entender un poco que María no estaba cómoda. Muchas veces nosotros nos quejamos porque no estamos en un hospital muy bueno, pero el Hijo de Dios nació en un establo, mostrándonos la humildad y la sencillez y mostrándonos que Dios cumple el propósito. Cuando eres elegido, escogido de Dios, Dios hace como quiere y Dios levanta de lo vil y menospreciado para avergonzar a los altivos y a los soberbios. Por eso, mis hermanos, es para nosotros un privilegio poder servir a Dios y poder engrandecer el nombre de Dios. Por eso José nunca se opuso a la voluntad de Dios. Estuvo dispuesto desde el primer momento. Dios le hablaba en un sueño y lo hacía de una vez. Iba y obedecía a Dios porque él quería cumplir a cabalidad el propósito santo de Dios. Y el propósito de Dios y la voluntad de Dios es que sea formado en nosotros el carácter de Jesús, la vida del Señor en nosotros. Por eso debemos pedirle, Padre, si puedes orar conmigo, decirle en esta hora, Señor,
Venimos a tu presencia a rendirnos, a humillarnos, a decirte, Padre, queremos hacer tu voluntad, queremos estar dispuestos, así como estuvo José. Queremos cumplir tu propósito, queremos seguir tus pasos. No queremos extraviarnos, queremos permanecer junto a ti, Señor, haciendo tu voluntad. Queremos que nuestro corazón se humille delante de ti, Dios. Que nuestra vida se humille delante de ti. No queremos más necedad, no queremos más orgullo, más soberbia, Dios. No, queremos es que tu nombre sea exaltado, Señor, en nuestra vida. Que tu nombre sea levantado, Señor, para que, Padre, se lleve a cabo la voluntad perfecta tuya en nosotros, que nosotros podamos ser esos instrumentos que tú puedas usar, así como usaste la vida de tu Hijo, Señor, llevando un testimonio. Y aún Él lo dijo, ustedes harán cosas mayores, pero nosotros no hemos creído, muchas veces hemos dudado, pero tú quieres que nosotros creamos que tú, Señor, puedes hacer en nosotros cosas grandes, Señor, para que sea levantado el nombre tuyo, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Por eso levantamos tu nombre, Señor, en esta hora. Que seas tú glorificado, que seas tú, Señor Padre, ponderado en medio de esta generación, en medio, Señor Padre, de los hermanos que están aquí conectados, de cada uno de los que están, los que no pudieron, Señor, bendice la vida de cada uno, Señor, de los que no están, de los que se fueron, de los que vienen, Señor, cumple el propósito, cumple la voluntad tuya, Señor, y haz, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, cumplamos, Señor, ese plan, ese propósito para que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias te damos porque tu nombre es grande y poderoso, Señor. Por eso honramos tu nombre, Señor. Honramos en un nombre en esta hora. Queremos apartarnos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Porque tu presencia, Señor, es donde queremos estar siempre. Siempre en tu presencia. Siempre, Señor, a los pies tuyos, Señor. Siempre humillados, siempre buscando tu rostro, buscando tu imagen, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, gracias, Señor, por tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad, Señor. Gracias porque tú nos llamaste. Gracias por tu sangre. Gracias por el sacrificio. Gracias por enviar a Jesús. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos conectarnos. Gracias porque aún a la distancia, Señor, nos unes, porque así es tu propósito. Nos unes para orar, para clamar, para escuchar un mensaje, para orar los unos por los otros. Gracias. Porque esto lo haces tú, no lo hace el hombre, lo haces tú, Señor. Eres tú el que nos unes. Eres tú el que hace cosa grande. Eres tú, Señor. Por eso, gracias, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta hora. A todos mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y que sea el Señor haciendo la voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendiciones a todos mis hermanos. Amén.